La historia está ambientada en la época de la fiebre del oro en California, a mediados del siglo XIX. La trama de amor redentor gira en torno a Ángel, una joven que ha soportado una vida de abuso y explotación desde que era niña. Desde su temprana infancia, Ángel fue vendida a la prostitución, lo que la sumió en un ciclo de desesperanza y desconfianza hacia los demás. Su vida se desarrolla en un ambiente oscuro y opresivo, donde la idea del amor verdadero y la bondad humana le parecen ilusorias. Ángel, cuyo verdadero nombre es Sarah, fue arrancada de su hogar cuando era solo una niña, en un acto que marcó el inicio de una vida llena de dolor y explotación. Sarah vivía una infancia inocente y feliz hasta que la tragedia golpeó, separándola de su familia y su entorno seguro. Vendida a un burdel, su niñez fue brutalmente interrumpida, obligándola a enfrentarse a un mundo oscuro y cruel que no estaba preparada para entender ni soportar. En el burdel, Sarah se convierte en Ángel, un nombre que simboliza la pérdida de su identidad y su inocencia. Este nuevo nombre es una máscara que oculta su verdadero ser, protegiéndola de un entorno implacable y deshumanizador. Con el tiempo, Ángel se convierte en una de las prostitutas más solicitadas de la ciudad, conocida por su belleza deslumbrante y su presencia enigmática. Sin embargo, esta fachada de perfección exterior es solo una armadura para proteger el corazón roto y el espíritu destrozado que se esconden detrás de ella. La belleza de Ángel actúa como una trampa tanto para ella como para los hombres que la desean. Para los clientes, ella es un objeto de deseo, una fantasía hecha realidad. Para Ángel, su apariencia es un recordatorio constante de la vida que se ve obligada a llevar. Aunque su belleza le asegura una vida materialmente cómoda en comparación con otras, también es una prisión dorada de la que no puede escapar. Cada encuentro con un cliente es una reafirmación de su desesperanza y su pérdida de fe en la humanidad. Emocionalmente, Ángel se ha endurecido para sobrevivir. Cada golpe, cada abuso, cada traición ha contribuido a la construcción de murallas alrededor de su corazón. Estas murallas son tanto una defensa como una carga, protegiéndola de más daño, pero también aislándola del amor y la bondad. Ángel ha aprendido a no confiar en nadie, a depender únicamente de sí misma y a esperar siempre lo peor de los demás. La dureza de Ángel no es una elección, sino una necesidad para su supervivencia. Cada sonrisa falsa, cada palabra calculada, son tácticas para mantener a raya a quienes intentan acercarse demasiado. El dolor que lleva dentro es profundo, compuesto de capas de traumas y decepciones que se han acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, debajo de esa coraza, aún existe la niña que una vez fue Sarah, una niña que anhela amor, seguridad y una vida diferente. La vida de Ángel en el burdel es una existencia de continua lucha y resistencia. Su capacidad para endurecerse emocionalmente le permite seguir adelante, día tras día, a pesar del tormento interno. A pesar de todo, la pequeña chispa de esperanza y la búsqueda de algo mejor nunca se extinguen por completo. Esta chispa es lo que finalmente la lleva a cruzar caminos con Michael Hosea, un hombre cuya fe y amor incondicional comienzan a desafiar las murallas que Ángel ha construido. La transformación de Ángel no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento y doloroso, lleno de retrocesos y dudas. Sin embargo, a través de su relación con Michael, Ángel comienza a vislumbrar la posibilidad de redención y una vida más allá del burdel. El viaje de Ángel es una poderosa exploración de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad del amor para sanar incluso las heridas más profundas. La vida de Ángel da un giro inesperado cuando conoce a Michael Hosea, un granjero devoto que vive una vida tranquila y piadosa. Michael, guiado por su fe inquebrantable en Dios, siente un llamado divino para rescatar a Ángel de su vida de miseria. A pesar de las apariencias y de la vida que lleva Ángel, Michael ve en ella a una mujer digna de amor y redención. Convencido de que su misión es casarse con ella y mostrarle el verdadero significado del amor, Michael decide seguir su corazón. El camino hacia la redención de Ángel no es fácil. Al principio, ella rechaza la oferta de Michael y no puede comprender su genuina bondad y compasión.
Años de abuso han dejado profundas cicatrices en su alma, y la idea de confiar en alguien parece imposible. Sin embargo, Mako persevera, demostrando paciencia, amor y una fe inquebrantable en su misión. Gradualmente, Ángel comienza a abrirse a Mako y a la posibilidad de una vida diferente. A través de sus actos de amor y sacrificio, Mako le muestra que el amor verdadero no busca su propio beneficio, sino el bienestar del otro. Ángel lucha con sus propios demonios internos y los recuerdos dolorosos de su pasado, pero con el apoyo de Mako, empieza a creer en la posibilidad de la redención. La historia de amor redentor es un viaje emocional que explora temas profundos como la redención, la fe y el poder transformador del amor incondicional. A medida que Ángel y Mako enfrentan juntos los desafíos que se les presentan, ambos descubren que el amor verdadero puede sanar incluso las heridas más profundas y que, con fe y perseverancia, es posible encontrar la redención y una nueva vida. A lo largo de la película Amor Redentor, Ángel enfrenta una lucha constante con los traumas de su pasado y su profunda desconfianza hacia el amor y la bondad que Mako le ofrece. Sus experiencias de abuso y explotación han dejado cicatrices emocionales profundas, haciéndola recelosa de las intenciones de cualquier persona que intente acercarse a ella, especialmente de un hombre. La desconfianza de Ángel no solo se dirige hacia Mako, sino también hacia la idea misma de que alguien pueda amarla de manera genuina y desinteresada. Michael, con su amor incondicional y su fe firme, se convierte en un pilar de esperanza para Ángel. A pesar de sus repetidos rechazos y el dolor emocional que ella le causa, Mako sigue mostrándole compasión, paciencia y una determinación inquebrantable. Cree que el amor puede sanar todas las heridas, por profundas que sean, y se compromete a demostrarle a Ángel que su vida puede ser diferente. La relación entre Ángel y Mako es un reflejo de los temas centrales de la película, la redención, la fe y el poder transformador del amor incondicional. Mako no solo quiere salvar a Ángel de su situación actual, sino también ayudarla a encontrar la paz y la felicidad que nunca ha conocido. Su amor no se basa en lo que Ángel puede ofrecerle, sino en lo que él puede darle, una oportunidad para empezar de nuevo. A medida que la historia avanza, Ángel comienza a experimentar pequeños destellos de esperanza y sanación. Inicialmente, su apertura hacia Mako es mínima, pero cada acto de bondad y sacrificio que él realiza en su nombre va derribando lentamente las barreras que ha construido alrededor de su corazón. La fe y la perseverancia de Mako actúan como un bálsamo, suavizando su desconfianza y permitiéndole vislumbrar la posibilidad de una vida mejor. Sin embargo, el camino hacia la sanación y la libertad no es fácil. Ángel debe enfrentarse a muchos obstáculos internos y externos. Sus recuerdos traumáticos y las voces de su pasado la atormentan, constantemente recordándole su indignidad y su supuesta incapacidad para ser amada. Además, hay fuerzas externas, incluidos aquellos que desean mantenerla atrapada en su antigua vida, que se interponen en su camino hacia la redención. Con el tiempo, y con el amor incondicional de Mako como guía, Ángel empieza a sanar. Aprende a confiar, primero en Mako y luego en sí misma, y comienza a creer que merece una vida llena de amor y respeto. Este proceso de sanación es arduo y lleno de altibajos, pero cada pequeño paso hacia adelante fortalece su resolución. La historia de amor redentor es un testimonio del poder del amor y la fe para transformar vidas. A través de su viaje, Ángel descubre que la redención es posible, no solo en el sentido espiritual, sino también en la manera en que se ve a sí misma y su futuro. Finalmente, Ángel logra liberarse de las cadenas de su pasado y abraza la posibilidad de una vida llena de amor, libertad y felicidad. Su historia es un recordatorio poderoso de que, con amor verdadero y fe, incluso las almas más heridas pueden encontrar la redención y la paz. No te olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Que tengas excelente día, Dios te bendiga.